Irán aparece en la Biblia. No es una frase hecha. Desde las genealogías de Génesis hasta las dramáticas visiones de Ezequiel, la región que hoy identificamos con Persia y que muchos relacionan con el Irán moderno, recorre todo el relato sagrado bajo roles sorprendentes. A veces instrumento de castigo, otras veces llave de la restauración. Quédate hasta el final. Lo que vas a oír no es una previsión sensacionalista, sino un recorrido por las escrituras y por la historia que te obligará a mirar las noticias con otra lente. Comencemos por el principio, por el mapa humano que la Biblia misma dibuja. En Génesis 10 aparece la gran tabla de las naciones. Los descendientes de Noé se dispersan y dan origen a los pueblos del Antiguo Oriente. Allí aparecen nombres que según la tradición exegética apuntan hacia lo que siglos después sería conocido como Media y Persia. Madai, a quien muchos relacionan con los medos, y Elam, que los estudiosos vinculan con el territorio de Elam, ubicado al este de Mesopotamia, en lo que hoy sería el suroeste del actual Irán. No digo que esto sea una ecuación moderna perfecta. La identificación entre nombres antiguos y países contemporáneos requiere cuidado, pero sí es un patrón que reaparece una y otra vez en el texto bíblico, un hilo que atraviesa la historia sagrada. Esa genealogía no es un dato menor. Establece que pueblos con raíces en esas tierras forman parte del drama humano que la escritura narra. Desde el principio, el Oriente cobra protagonismo. Si sigues la línea histórica que la Biblia propone, ese protagonismo se convierte en acción política y espiritual. Imperios, reyes, ejércitos y destinos colectivos cuya influencia alcanza a Israel y, por extensión, a la promesa divina. Avanzando en la narrativa, encontramos episodios que muestran la tensión entre Oriente y la familia de Abraham. En Génesis 14 hay una confrontación de reyes, y aunque los nombres concretos no siempre coinciden estrictamente con Persia como potencia imperial, el patrón es claro: fuerzas del Oriente que inciden sobre el pueblo elegido. Ese choque inicial instala una dinámica que veremos repetirse. Los reinos orientales se acercan a Israel como amenaza, juez o agente de liberación dependiendo del plan divino del momento. La ambivalencia persa se hace patente de forma dramática en los libros proféticos. Isaías, con una precisión que todavía asombra a los estudiosos, menciona a Ciro por nombre mucho antes de su llegada a la escena histórica. Según una lectura tradicional, Isaías 45 presenta a Ciro como el ungido elegido por Yahvé para abrir las puertas y permitir la vuelta del exilio. Con ello, la nación que hoy llamaríamos Persia se convierte en instrumento de la misericordia de Dios. Este no es un detalle anecdótico. El edicto de Ciro, recogido en los libros de Esdras y corroborado en parte por restos arqueológicos como el cilindro de Ciro, permitió que los exiliados regresaran a Jerusalén y comenzaran la reconstrucción del templo. En ese momento, Persia aparece como llave de la restauración. Sin embargo, la misma región que facilita la liberación aparece también como origen de peligros y persecuciones. Piensa en la historia de Esther. La corte real en Susa, capital persa, es el escenario donde un pueblo enfrenta aniquilación y, a la vez, encuentra salvación. El nombre del rey hebreo en el relato, Ahasuerós, ha sido tradicionalmente vinculado con reyes persas como Jerjes, Xerjes I, y la trama exhibe la ambivalencia que venimos mencionando. Dentro de Persia hay tanto amenaza, Hamán pretende la destrucción de los judíos, como rescate. La valentía de Esther y la sabiduría de Mardoqueo salvan a su pueblo. La misma tierra que puede levantar la mano contra Israel también alberga el mecanismo de su preservación. Este patrón se repite en la literatura sapiencial y apocalíptica. En el Evangelio según Mateo, los magos que vienen de Oriente para adorar al niño Jesús son presentados como magoi, hombres de sabiduría y ritos astronómicos, figura que muchos intérpretes asocian con los sabios persas. Nuevamente, desde la antigüedad, los ojos espirituales miraban hacia el este. Más aún, esa mirada oriental no es siempre hostil, a veces reconoce y proclama al Mesías. Y aquí surge una pregunta que corta como cuchillo. ¿Qué papel asignan las profecías finales a esa gran región del este? Para encontrar la respuesta, hay que saltar a Daniel y a Ezequiel, textos que trazan con lenguaje visionario el mapa de los imperios y, en el caso de Ezequiel, una coalición que atacará a Israel en los últimos días.
Daniel es clave para entender la percepción bíblica de Persia como imperio decisivo. En los sueños e interpretaciones que recibe Daniel se muestra una sucesión de reinos. En el sueño de la estatua, por ejemplo, un coloso compuesto por diferentes metales simboliza reinos que se suceden: la cabeza de oro, el pecho y brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies mezclados. Mucha tradición interpreta esa secuencia colocando a Babilonia en la cabeza, seguida por Media Persia, Grecia y las potencias posteriores. En otra visión, la del carnero y el macho cabrío, Daniel 8, el carnero con 2 cuernos se identifica con Media y Persia, y el macho cabrío con Grecia. Es allí, en esa lucha simbólica, donde el influjo persa queda grabado en la cronología escatológica. Según una lectura tradicional, la caída de un gran imperio abre el paso del siguiente, y Persia ocupa el lugar intermedio que transforma el mapa político del Antiguo Oriente. Pero no todo en Daniel es historia fría, hay simbolismo y advertencia. El relato de Belsasar y la escritura en la pared, el famoso Mene Mene Tekel Parsin, es una escena en la que una potencia orgullosa ve su destino sellado por un juicio divino. Lo que allí ocurre desemboca en la caída de Babilonia y en la llegada de otro actor, Ciro, el ungido, que según Isaías sería instrumento de restauración. Así, la narrativa bíblica dibuja una dialéctica: imperios que oprimen, intervención divina que cambia la escena y una nación que puede ser tanto azote como puente de gracia. Y entonces llegamos a Ezequiel 38-39, el clímax profético que más ha encendido la imaginación de quienes buscan conexiones entre la Biblia y la geopolítica actual. En esos capítulos, Ezequiel presenta a Gog, príncipe de Magog, al frente de una coalición que vendrá como una nube que cubre la tierra contra la tierra de Israel. Entre los pueblos mencionados, de acuerdo con el listado del texto, aparecen nombres que muchos intérpretes relacionan con regiones del nordeste y este. Persia es nombrada explícitamente, junto a partes de África y a pueblos de Anatolia y el Cáucaso. Según una lectura tradicional y literal de Ezequiel, se anticipa una invasión de grandes proporciones en los postreros días. La respuesta divina, de modo espectacular, no consiste en un contraataque humano, sino en una intervención soberana. Terremotos, destrucción masiva de ejércitos, enfermedades que consumen a los invasores y un juicio que culmina con la quema de armas durante largos años. Antes de entrar en la descripción sensorial de esos capítulos, conviene hacer una pausa metodológica. Hay en la historia de la exégesis múltiples formas de leer Ezequiel 38-39. Algunos adoptan una lectura histórica y la ubican en contextos concretos posteriores al exilio. Otros la leen simbólicamente, como alusiones a fuerzas espirituales. Muchos predicadores y teólogos contemporáneos siguen una lectura futurista y literal que ubica el conflicto en un tiempo aún por venir. Y dentro de esa tradición es natural que se busque rastrear en los mapas actuales a los actores mencionados. Cuando digo que Persia aparece en la lista de Ezequiel, digo lo que el texto dice. Cuando me atrevo a mirar hacia Irán, lo hago según una lectura tradicional que equipara a Persia con la región hoy identificada con Irán. Esa equivalencia no es una sentencia dogmática, es una puerta interpretativa, legítima dentro de muchas escuelas, pero abierta a debate. Volvamos entonces a la escena profética. Ezequiel describe la marcha de Gog como una empresa confiada y espectacular. Grandes ejércitos, muchos escudos, carros y caballos. Una intención clara de saquear y profanar la seguridad de Israel. Y es allí donde la reacción divina marca la diferencia. Dios interviene con potestad, invirtiendo el curso de la invasión. Las imágenes son impactantes: fuego y azufre consumiendo combatientes, una caída desmoralizante del orgullo militar, un cuidado detallado por la limpieza de la tierra tras la batalla, entierros masivos, la consagración de un lugar para ese entierro, y la destrucción de armas que las naciones desecharán por 7 años hasta convertirlas en combustible de fuego. La escena no es solo militar, es teológica.
afirma que, al final, la soberanía de Dios gobierna los destinos de las naciones. ¿Por qué este pasaje provoca tanto asombro y a veces temor? Porque invierte la lógica humana. Grandes coaliciones, estrategias y poderío quedan supeditados a la decisión divina. Para quienes escuchan el latido de la historia contemporánea, con sus alianzas, sus bloques y sus tensiones, Ezequiel plantea una advertencia y una esperanza simultáneamente. Advertencia para quienes planean la violencia, esperanza para quienes temen por la supervivencia de Israel y por el desenlace de los tiempos. Al mismo tiempo, Jeremías ofrece un matiz que completa la ambivalencia persa. En Jeremías 49, el profeta dirige palabras a Elam anunciando juicio, pero también una promesa sorprendente. En tiempos venideros, Elam será restaurado y buscará al Señor. La tensión es teológica y pastoral. El mismo pueblo que recibe corrección es también objeto de una llamada a la restauración. En otras palabras, la Escritura no encierra a las naciones en etiquetas eternas. Las somete al juicio, sí, pero siempre en función de un propósito redentor. La historia de Elam Persia, por tanto, no es linealmente negativa ni exclusivamente benigna. Es compleja y en sus firos revela la soberanía de Dios, que puede usar eventos paganos para cumplir su voluntad. Con estos puntos en la mano, el ejercicio interpretativo que muchos hacen hoy surge naturalmente. Si Persia aparece en la Biblia como actor en la historia de las naciones y aparece de nuevo en la lista de Ezequiel como parte de una coalición futura, ¿no es legítimo preguntar si la nación contemporánea, llamada Irán, está desempeñando hoy un papel profético? Antes de responder, detengámonos en la historia reciente y en la continuidad cultural. El territorio de la antigua Persia y el de la moderna Irán mantienen una memoria histórica larga. Ciudades como Susa y portales arqueológicos recuerdan capas culturales ininterrumpidas. Además, en el siglo XX y XXI, Irán ha emergido como un actor regional con ambiciones geopolíticas, alianzas transregionales a través de proxies y apoyos políticos, y una retórica que a menudo la coloca en tensión con Israel y con otros estados. Para quienes sostienen la identificación, estos elementos parecen resonar con la incertidumbre apocalíptica que Ezequiel describe. Pero aquí debemos ser muy cautelosos. Trasladar el listado de Ezequiel en modo automático al mapa moderno tiene riesgos metodológicos y teológicos. Primero, los nombres en el texto antiguo no mapean siempre uno a uno con fronteras contemporáneas. Persia, Elam, Gomer o Togarmá son etiquetas de un mundo muy distinto. Segundo, la Biblia habla en estilos literarios variados, poesía profética, visión apocalíptica, crónica histórica, y cada uno exige herramientas exegéticas específicas. Tercero, asumir que cada movimiento político actual sea cumplimiento directo de una profecía puede conducir a lecturas erráticas y a peligros políticos. La escritura no fue dada para ser usada como cronómetro de acontecimientos diplomáticos, sino para revelar carácter, propósito y destino según la soberanía de Dios. Por eso repito, conectar Irán con Persia y con las menciones de Ezequiel es una lectura válida dentro de ciertas tradiciones interpretativas, pero no es la única lectura posible y no debe presentarse como una certeza absoluta. Con esa advertencia teórica, repasemos los elementos que suelen esgrimirse a favor de una conexión profética entre Irán y los pasajes bíblicos. Primero, la continuidad geográfica e histórica. Muchos lugares citados por los profetas se encuentran, en términos generales, dentro del cinturón que ocupa hoy Irán o sus fronteras históricas. Segundo, la permanencia cultural. Rasgos del legado persa han sobrevivido a conquistas y cambios de régimen, y la identidad nacional moderna no es un invento reciente, es resultado de siglos de transformaciones que mantienen vínculos con el pasado. Tercero, la política contemporánea. Irán desempeña un papel activo en cuestiones regionales que afectan a Israel y a la estabilidad del Medio Oriente. Su influencia sobre grupos y gobiernos despierta especulaciones sobre coaliciones futuras. Para el oyente que busca señales en la geopolítica, estos puntos sugieren una posible congruencia entre texto y tiempo presente.
Pero hay también contraargumentos sólidos que hay que ponderar. Varios estudiosos señalan que la identificación precisa de los pueblos de Ezequiel con naciones modernas es problemática. La trayectoria histórica de algunos grupos es oscura, y muchos nombres pueden aludir a entidades que ya no existen o que se han transformado de modo que no caben en el mapa actual. Además, otros intérpretes ven a Gog y Magog como símbolos de potestades espirituales o fuerzas históricas que se han manifestado repetidamente a lo largo de la historia humana, no como una coalición específica con un anclaje geográfico único. Hay, por último, lecturas que ubican estos capítulos en un contexto post-exílico inmediato, como una escena que denuncia hostilidades antiguas más que prefigurar un evento escatológico por venir. Todo esto nos obliga a mantener humildad interpretativa. Aún con la prudencia metodológica, no podemos ignorar que las implicaciones teológicas son profundas y perturbadoras. Si aceptamos, siquiera provisionalmente, que Persia desempeña un papel en las profecías finales, entonces la presencia de Irán en el escenario internacional adquiere tonos proféticos que generan asombro y cierta alarma. Pero esa alarma no debe transformarse en pánico ni en odio. La Escritura, en su sabiduría, muestra que las naciones pueden ser instrumentos de juicio y de gracia. Recordemos a Ciro, pagano, rey extranjero, pero elegido como instrumento para la restauración de Israel. Esta ambivalencia abre una puerta moral. Mientras observamos la historia, debemos orar por la justicia, pedir la paz y evitar que el temor nos lleve a deshumanizar a los habitantes de un país entero. Ahora, volvamos a Ezequiel para no perder el clímax profético. Imagina la escena. Gog reúne sus fuerzas, la coalición cruza tierras, viene con intención de saqueo y venganza. La seguridad de Israel es la pieza en disputa. La reacción divina altera radicalmente la lógica militar. En términos literarios, Ezequiel emplea imágenes potentes para mostrar que la victoria no reside en la estrategia humana, sino en la intervención del Señor. El texto habla de cataclismos naturales y sobrenaturales, terremotos que abren cavernas, lluvia de fuego y azufre que consume ejércitos, pestilencia que debilita a los combatientes y la humillación completa de los invasores. La narración culmina con medidas que muestran la limpieza moral y práctica del terreno, entierros masivos y una quema de armas que se prolonga por años. Estas imágenes no son gratuitas, subrayan que la violencia humana no logra frustrar el propósito divino y que la justicia de Dios reordena la historia de forma que la humanidad quede convocada a reconocerlo. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra época? No con relatos de guerra inmediata ni con fechas, sino con una invitación ética y espiritual. Si la Escritura declara que Dios es soberano sobre las naciones, entonces nuestra responsabilidad no es especular compulsivamente sobre los aliados de Gog, sino vivir con discernimiento. Para el creyente, la pregunta no es únicamente ¿se está cumpliendo esto ahora?, sino ¿cómo me posiciono ante la soberanía de Dios y ante la fragilidad humana? Orar por los pueblos, buscar la justicia, cuidar a los vulnerables y proclamar esperanza donde abunda el temor. Hay otro punto crucial que la Biblia no olvida, la restauración. Las palabras dirigidas a Elam en Jeremías son categóricas en su inesperada ternura. Tras el juicio se proyecta una vuelta, una búsqueda del Señor. Esa promesa de restauración nos recuerda que la historia no culmina en la venganza divina, sino en la reconciliación posible. Dios disciplina, sí, pero también restaura. Ese doble movimiento, corrección y redención, debe moldear nuestro análisis contemporáneo. Incluso si persisten tensiones y amenazas reales, la Escritura abre siempre un horizonte de esperanza. Al mirar el panorama geopolítico actual desde esta lente, conviene también atender a las señales de la historia. La caída de imperios no siempre ocurre como los humanos la planean, y las alianzas cambian. Irán ha sido históricamente un actor cambiante, capaz de transformaciones internas y externas. Por eso, cualquier intento de predicción precisa termina siendo especulación. Lo responsable es distinguir entre lo que el texto afirma claramente y lo que somos nosotros los que proyectamos sobre el texto a partir de nuestra lectura del presente. Ahora atento al número 3 de nuestro mensaje. Hay otro punto crucial que la Biblia no olvida, la restauración.
Las palabras dirigidas a Elam en Jeremías son categóricas en su inesperada ternura. Tras el juicio, se proyecta una vuelta, una búsqueda del Señor. Esa promesa de restauración nos recuerda que la historia no culmina en la venganza divina, sino en la reconciliación posible. Dios disciplina, sí, pero también restaura. Ese doble movimiento, corrección y redención, debe moldear nuestro análisis contemporáneo. Incluso si persisten tensiones y amenazas reales, la Escritura abre siempre un horizonte de esperanza. Al mirar el panorama geopolítico actual desde esta lente, conviene también atender a las señales de la historia. La caída de imperios no siempre ocurre como los humanos la planean, y las alianzas cambian. Irán ha sido históricamente un actor cambiante, capaz de transformaciones internas y externas. Por eso, cualquier intento de predicción precisa termina siendo especulación. Lo responsable es distinguir entre lo que el texto afirma claramente y lo que somos nosotros los que proyectamos sobre el texto a partir de nuestra lectura del presente. Con todo esto en mente, quiero plantearte dos preguntas que me gustaría que respondas en los comentarios. ¿Crees que Irán está cumpliendo un papel profético hoy? ¿Piensas que la identificación de Persia con Irán moderno es válida o hay que ser más cauteloso? Deja tu opinión abajo. Tu visión nos ayuda a profundizar en este tema con respeto y hondura. Después de esa pausa, volvamos a algunos puntos históricos que fortalecen la lectura tradicional y que al mismo tiempo muestran por qué la identificación entre Persia y el Irán moderno no es automática. En la historia antigua, los medos y los persas formaron un poderoso bloque, con dinastías que consolidaron territorios amplios y capitales como Susa y Persépolis. El siglo VI a.C. vio el ascenso de Ciro el Grande, cuya campaña culminó en la toma de Babilonia. Ese acontecimiento cambió el mapa político de la región y alteró la trayectoria del pueblo judío, que pudo retornar a su tierra y reconstruir su templo. El hecho de que Isaías hable de Ciro por nombre antes de su manifestación histórica ha sido entendido por muchos como una confirmación de la capacidad profética del texto. Aquí, un rey pagano es descrito como instrumento de la voluntad salvífica de Dios. Esa historia concreta, la caída de un imperio y la restauración que le sigue, alimenta la idea de que las naciones pueden funcionar como herramientas en las manos del Creador. En la narrativa de Esther vemos otra ambivalencia. La corte persa es un microcosmos del poder, con intrigas y decisiones que afectan la vida de un pueblo. En Susa, la figura de Esther nos recuerda que en medio del imperio puede surgir la gracia. En Mateo, los magos del Oriente, posiblemente vinculados a la tradición persa, reconocen al Mesías. Así, la tierra oriental no es solo política, sino también espiritual. Su sabiduría está preparada para rendir homenaje al Salvador. Por eso, cuando los comentaristas tratan de identificar actores modernos en Ezequiel 38-39, no lo hacen solo por afinidad geográfica. Lo hacen porque existe un continuo histórico y porque las escrituras mismas han mostrado la capacidad de ciertos pueblos para incidir en la historia de Israel, a veces como verdugos, a veces como liberadores. Ese continuo no obliga a una lectura literal total, pero sí otorga peso a la hipótesis interpretativa de la relación entre Persia y el Irán contemporáneo. Ahora bien, ¿qué aportes prácticos debe sacar el creyente de todo esto? Primero, una llamada a la oración sobria. Al ver tensiones internacionales y retóricas que pueden sonar alarmantes, el cristiano madura no por su capacidad para predecir, sino por su fidelidad en orar por los líderes, por la paz y por la justicia. La Biblia no nos pide que seamos adivinos del calendario político, nos pide que seamos intercesores responsables. Segundo, una invitación a estudiar con humildad. El estudio serio de los textos bíblicos, comparando traducciones, entendiendo contextos históricos y evaluando tradiciones exegéticas, evita conclusiones precipitadas. Tercero, una práctica ética, evitar la estigmatización de pueblos, reconocer la diferencia entre regímenes y ciudadanos, no caer en lenguajes que deshumanizan. Si hay algo que la Escritura deja claro a través de la ambivalencia persa, es que los hombres y naciones pueden cambiar, arrepentirse y ser objeto de la gracia. Quisiera cerrar con una imagen que recorre todo este trayecto. La historia de Persia en la Biblia es como una cuerda con dos nudos, colocados en extremos opuestos. En uno de ellos está la mano que castiga,
la que ejerce poder de modo implacable cuando la soberbia humana se afirma contra la voluntad de Dios. En el otro nudo está la mano que abre puertas, la que permite retorno y restauración. Entre los dos nudos hay tensión, fricción, riesgo, y sin embargo, la cuerda no se rompe. La soberanía de Dios atraviesa ambos nudos y los dirige hacia un propósito mayor. Esa imagen debe desconcertarnos y consolarnos. Desconcertarnos porque el mundo no es lineal ni previsible. Consolarnos porque el Dios de la historia no se pierde en la confusión humana. Si has sentido inquietud, asombro o un llamado a estudiar más, te invito a profundizar. Tenemos un video recomendado que explora las 7 claves de Daniel, una guía para entender cómo leer las visiones del libro que tanto aporta en esta conversación sobre imperios y profecías. Al final, suscribirte y compartir este material ayuda a que más personas reflexionen con claridad y responsabilidad sobre temas que tocan la fe y la política. Suscríbete y mira el video recomendado para continuar este estudio.